Buenas, mis queridos hermanos, un saludo muy cordial del grupo de alabanza. Vamos a entrar a un tiempo de alabanza de oración. Vamos a decirle al Señor que Él es nuestro protector, que ha sido durante todo este tiempo y que seguirá siendo por todo el tiempo que lo necesitemos. Señor, tú eres santo. Tu santidad es el tributo más grande, Señor, que te compete. Que con Él eres eternamente otro, eres eternamente justo, eres eternamente amoroso, eres eternamente grande, eres eternamente misericordioso, eres eternamente compasivo, eres diferente a nosotros. Y aún así nos mandas a ser diferentes como tú. Por eso adoramos tu santidad y te invito allá, mi querido hermano, a que adore la santidad de Dios con nosotros. Rey de gloria.
nosotros y demandas precisamente eso de nosotros. La muerte de lo que somos para que tú mueras. Eso es necesario morir. Lo que vamos a tomar este día con todos. Basta solo con cantar. Basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esta clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Y él dice, dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Jesús, Mi Señor, solo para ti. Amén. Amén. Y ahora los voy a invitar a que estemos en un tiempo de alabanza. Acuérdense que alabar al Señor con nuestras palmas y con júbilo. Quiero estar
regresar un pueblo que se creía perdido. Ese pueblo había dicho que cuando el Señor mismo interviniera, el llanto, como Él lo había profetizado, se iba a acabar completamente. Esa es la canción que seguimos tocando hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese otra vez a nosotros y cambie nuestro lamento diario por el pecado, por el dolor, por la dificultad, en la única alegría que da su vida. Quisiera volver y cuando Jehová quisiera Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Grandes cosas hace el Señor. Grandes. y estaremos alegres. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová. Y estaremos siempre alegres con Él. Alegres. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová. Aleluya. ¡Él vive! Cristo vive. Gloria. Se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová. Y estaremos alegres. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová. Y estaremos alegres, alegres, alegres. Es la gente que ama a Dios. Alegres, alegres. Es la gente que ama a Dios. Boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová. Y estaremos Buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Manantial de Paz. Es un placer para mí estar con ustedes este nuevo domingo para recordarlos, para decirles que los recuerdo en mis oraciones y para también tener una oportunidad de predicar la palabra del Señor en este tiempo. Vamos a iniciar con una oración y luego continuamos con nuestra prédica. Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites vivir para ti, hacer todo lo que podemos hacer para ti y entender todas las cosas que podemos entender, Señor, teniendo como razón principal lo que sabemos acerca de tu soberanía, tu bondad, tu amor. Ayúdanos a cumplir con base en eso tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean y para el mundo que has creado. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.
La experiencia, aunque la mía es muy poca, me ha enseñado que la mejor forma de definir una palabra, un término, un concepto difícil, es viviéndolo. Creo que en muchos aspectos de nuestra vida es así. Nadie conoce mejor la majestuosidad del océano que los marineros o los buzos. Nadie conoce mejor la superioridad del cielo que los aviadores. El hombre conoce mejor a una mujer cuando se casa con ella. El joven entiende el amor cuando se enamora. El ingeniero sabe qué tan importantes son las matemáticas cuando le proponen construir o derribar un edificio sin afectar la seguridad de los demás. Es que el hombre sabe mientras vive, conoce mientras experimenta, entiende mientras actúa, analiza mientras recrea, aprende mientras juega. Está en su naturaleza. Esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría no está en los libros ni en los conceptos abstractos. La sabiduría está en la aplicación de aquellos conceptos para poder entenderlos mejor. No está del todo mal afirmar a un poeta español que la sabiduría no está en los libros, está en las almas. La compasión es una de esas palabras difíciles de definir precisamente. Claro que la RAE lo ha definido ya como un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias, pero aún así falta mucho por comprender la totalidad de este término esquivo. Entonces, ¿qué es verdaderamente la compasión? ¿Cómo ser compasivos? ¿Qué modelo seguir para ser compasivos? Según la definición anterior, no resuelve muchos de los interrogantes que tenemos y aquellos que pulularán en el camino. Aquí tampoco yo pretenderé definirlo a cabalidad, porque si bien podemos tener una apreciación teórica, como les dije, lo mejor para entender la compasión es ser compasivos. Lo que sí prometo es demostrarles que la compasión a la luz de la Biblia va mucho más allá de algo que se pueda contener con palabras. Y espero que Dios nos oriente en este punto. Uno de los elementos particulares de la compasión aparece en Mateo capítulo 5, versículo 7, el cual dice: dichosos o bienaventurados los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Dichosos o bienaventurados los compasivos, pues ellos serán tratados con compasión. Este versículo se encuentra dentro de las bienaventuranzas de Jesús, que según como lo configura el escritor del Evangelio, pudo ser la introducción a todo un mega sermón conocido como el Sermón de la Montaña popularmente. En efecto, parece que así es. Jesús ve que una manada de gente lo sigue e inmediatamente se sube a un atrio artificial, un monte. Ve que sus discípulos se le acercan y, como si toda la gente todavía estuviera preguntándose qué es lo que va a hacer este señor, pues antes se nos cuenta que Jesús ya había sanado a mucha gente de sus dolencias y demonios, comienza a predicar fuerte y pausadamente: bienaventurados, es decir, benditos son del Señor, alegres los que el Señor bendice. Da la impresión de que al comienzo toda la gente que estaba allí entendió las primeras palabras, que son los versículos del 3 al 10, una cadena de afirmaciones que hasta ahora no daban ni quitaban nada. Parece como si ninguna de ellas tuviera un destinatario específico, solo un montón de dichos sabios por ahí regados que podrían servir como fundamento para el grueso del mensaje. Ahí es donde nuestro texto se sostiene, en un montón de frases que a la vista no tienen un desenlace definido. La bienaventuranza anterior no revela algo de la siguiente, ni la posterior descubre algo de su predecesora. Sin embargo, son declaraciones tan efectivas y tan profundas que cada una tendría mucha tela para cortar si nos lo proponemos. Entonces, comienza a pronunciarse una por una en la boca del maestro, con un vozarrón el cual tú te puedes imaginar desde esa montaña acústica. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los sufridos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los hambrientos de sed y de justicia, y en la que estamos interesados este día, bienaventurados los compasivos. Sí, bienaventurados los compasivos. Es verdad, que sean felices, que saboreen el hecho de ser bendecidos por el Dios del cielo, aquellos que en su corazón encarnan la compasión.
Pero, ¿compasión de qué? ¿Qué hace a un hombre y a una mujer, claro está, compasivo hasta el punto de abrazar esta bienaventuranza? ¿Hacia quiénes debe mostrar compasión? ¿Con qué se come esa compasión? ¿De qué está hecha? ¿Qué la motiva a funcionar? A la vista, como que a Jesús se le olvidaron algunos detallitos a la hora de formular esta bonanza, ¿no? Puede ser que su auditorio estaba enterado de aquellos detalles sin que Jesús los tuviera que nombrar. Estaba en Galilea, pero le vino gente de Jerusalén y de Judea y la región de Jordán. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 25, a escucharle. Y ellos eran bien pilositos en materia de sermones. Así que hay una gran probabilidad de que aquellos judíos se remitieran a las escrituras, aquellas escrituras antiguas que hasta el momento conocían, las que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Seguro que en el Antiguo Testamento hay mucha más información. Total, el escritor de este evangelio ya ha citado el Antiguo Testamento más veces que Jesús hasta ahora, y él, al tanto de los pensamientos de su auditorio, no les diría algo que no relacionaran. Pero si es así, ¿qué textos del Antiguo Testamento nos dicen más acerca de la compasión y la felicidad de quien la practica? Te sorprenderás al saber que en el Antiguo Testamento hay muchos, pero usaré solo unos cuantos para construir a cabalidad las preguntas que nos aquejaron unos minutos atrás. Mira conmigo el primer texto, Proverbios capítulo 14, versículo 21, el cual dice: es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso es el que se compadece de los pobres. Este es sin duda un versículo que se asemeja mucho a la postura de Jesús. Tanto la palabra dichoso o bienaventurado como el verbo compadecer aparecen aquí. Y si en algo nos ayuda este texto es a saber hacia qué personas va dirigida la compasión. Hacia los pobres. No estoy tratando de resucitar la teología de la liberación, y algunos aquí por ser menonitas o hermanos menonitas saben de lo que hablo, sino de asimilar que en este texto el concepto de pobreza se asociaba más con la persona que, si bien no tenía una buena solvencia económica, no era tanto eso. Se encontraba más bien afligida, turbada o débil ante necesidades mucho mayores que a veces son el llevarse el pan a la boca. Era una necesidad mucho más punzante que no se lo solucionaba solamente con darle algo, con asistirlo. Era una necesidad mucho más profunda, una necesidad que llegaba a tocar las fibras de su ser. Esa persona era considerada pobre en el sentido de lo afligida, lo turbada o lo débil que estaba ante sus necesidades. Eran esas personas las que requerían de una restauración integral, que necesitaban ser acompañadas, amadas, incluidas en una sociedad. Son estos pobres, estos afligidos, los que necesitan compasión. Por eso son el objeto de la compasión de Dios. ¿Y cómo ha sido objeto de la compasión de Dios? Y sí, el Antiguo Testamento es muy claro en eso. Y vamos a ver cómo lo dice a la luz de 4 textos sapienciales. El primer texto es Proverbios capítulo 14, versículo 31. Escuchen lo que dice. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada o quien se compadece del necesitado. Notemos el segundo texto, Proverbios 17:5. El que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. Notemos el tercer texto, Proverbios 17. Servir al o compadecerse del pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Notemos el último texto sapiencial, Proverbios 22, versículos 22 y 23. No explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes los despojen. Como vemos en estos 4 textos, Dios está a favor del afligido, del débil, del necesitado, del pobre, tal cual lo habíamos mencionado en la definición anterior.
Por esa razón, no le gustan las personas felices en ofenderlos, en burlarse de ellos, en despreciarlos, en fin, en todo lo contrario, a compadecerse de ellos. Vemos en estos 4 textos toda una apología divina a favor del que siendo débil es blanco de los opresores. Lo irónico del asunto es que, como decimos los paisas, a los tales Dios mismo les va a dar una medicina de su propio chocolate. En pocas palabras, el que oprime a otros se convertirá en el oprimido por Dios. Cabe señalar aquí una cosa interesante del Proverbio 17:5. Una versión aceptada por las personas que vivían en la época de Jesús añadía al final del versículo, como lo tenemos en nuestra versión bíblica, la cláusula: pero el que obra con compasión será compadecido. Quizá Jesús también estaba pensando fuertemente en este texto cuando enuncia su bienaventuranza, si, con temor a especular, su audiencia tenía en mente el proverbio con esta inclusión ya establecida para su época. Y por otro lado, estos textos demuestran que es Dios la primera persona movida a compasión en favor de los que la requieren. Y por eso, si los que oprimen ofenden a los que necesitan compasión, los que se apiadan, por consiguiente, están honrando al Señor de la compasión, lo están sirviendo. Él los recompensará y recompensará cada buena obra que hacen con ellos. Es importante saber que el libro de la literatura sapiencial hebrea abarca lo que acabamos de leer, y esto es lo más impresionante. Recordemos que este Proverbios es el libro de la sabiduría, compilado en mayor parte por el rey más sabio de Israel, o por lo menos al que Dios le dio más sabiduría, el rey Salomón. En esto se puede contemplar que la bienaventuranza de Jesús está imbuida de los dichos de los más sabios que han pisado este globo terráqueo, y sin embargo no son una vastedad en la erudición, más bien son un consejo fácil de seguir, como si un padre se lo remitiera a un hijo. Otra vez, y como se dijo al principio, esa es la sabiduría, la manera de vivir, la que se vive y se practica en la cotidianidad. Ese era el mensaje de los proverbios de los sabios, y ahora ese es el mensaje de Jesús aplicado a una bienaventuranza, la compasión a quienes más lo necesitan. Pero la sabiduría no solamente se expresa en proverbios, también se expresa, y por eso les decía que había muchos textos del Antiguo Testamento relacionados con el dicho de Jesús, en poemas, en canciones, en biografías. Notemos el Salmo 41. El Salmo 41 es una viva expresión de ello. Expresa el mismo contenido proverbial, pero desde un estilo literario diferente. ¿Por qué no lo leemos? No nos tomará mucho tiempo. Salmo 41 tiene 14 versículos y dice así: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho: Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mí mis enemigos: ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará el olvido? Si vienen a verme, no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí. Me hacen responsable de mi mal. Dicen: le ha sobrevenido esto por cosa del demonio. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Pero tú, Señor, compadécete de mí. Haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. En esto sabré que te ha agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Otra vez, como en la bienaventuranza, la palabra dichoso y compadecer vuelven a aparecer aquí.
Pero en este salmo la cosmovisión es mucho más abundante. Un enfermo que está en su cama sin poder levantarse pide porque Dios se compadezca de él. Sin embargo, lo primero que recita no es un grito desesperado de auxilio, no, sino una ovación a los que piensan en los pobres y necesitados como Él lo está. Y noten cómo Él está. No es que no tenga dinero, es que está enfermo. Todas las personas que están a su alrededor, que se consideraban sus tocayos, están hablando mal de Él. Y hasta el amigo de confianza lo traicionó. Parece que en la ovación él mismo fue una persona que en su tiempo de buena salud se compadecía de las personas que no la tenían esa salud. Y es por eso que en el versículo 5, este personaje tan afligido puede clamar a Dios para que se compadezca de él. Lo interesante a notar es esa misma cosmovisión sapiencial que vimos antes. Hay opresores que desean el mal del afligido y se refleja ese triple acercamiento. Por un lado, Dios se apiada del necesitado. Por otro, Dios bendice al que se compadece del necesitado. Y por último, Dios será verdugo de los que oprimen al necesitado. Las tres cosas aparecen en el mensaje que espera el salmista. Como el salmista ha ayudado, espera que Dios le retribuya. Como el salmista espera la retribución de las personas que se compadecen de él, los bendice para que Dios los retribuya también a ellos en su día de angustia. Pero como el salmista sabe que hay opresores que lo quieren ver mal, también puede clamar a Dios de que les dé una cucharada de su propio chocolate. El débil y el pobre puede ser también el postrado en una cama, sufriendo por alguna razón. Y este salmo en cierto sentido reafirma lo que hemos visto anteriormente. Muchos podrían decir que Jesús no estaba pensando en todo esto cuando enunció fuerte y claro esta bienaventuranza, pero se sorprenderían al saber que era muy posible. La capacidad retentiva de los judíos, la reverencia y rigurosidad por aprender su texto sagrado y la profesión de Jesús como rabí está más a favor de pensar que en efecto la elaboración de esta bonanza tenía tales dimensiones a que sencillamente no era así, que no estamos inventando que él sacó todos estos textos. Es más, creo que Jesús trata de ir un poco más hondo que los dichos de los sabios. Jesús con estas pocas palabras ahonda en la mente de su oyente y su cercanía con un fragmento de la ley mosaica, la cual tanto estimaban sus oyentes en ese momento. En ese fragmento Dios desvela su corazón por aquellos que son o serán afligidos, por los pobres, por los necesitados y carentes de algún área en su vida, en el pueblo donde quiso establecer su jurisdicción. Por eso encontramos a Moisés diciendo lo siguiente en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 11. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón, ni le cierres la mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, el año de perdón de las deudas, puedes hacerle mal y mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso. Y así, escuchen esto, y así el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres necesitados de tu tierra. Cuando Moisés, ya entrado en años, derrota finalmente a varios reyes en cuyas tierras parte de Israel puede establecerse, decide repetir la ley que Dios tanto le ha comendado. Y parte de ese recuento es lo que acabamos de leer. Y es que antes de oír los dichos de los sabios y el salmo del enfermo, Moisés mismo reconoce que Dios quiere ver a un pueblo compasivo. Un pueblo que cuando vea la necesidad de su hermano,
No le cierre la mano, más bien le dé de buena gana lo que necesite. Esa es la línea divisoria entre el compasivo y el opresor. El compasivo al necesitado da mucho con una sonrisa en su rostro. El opresor le hace mala cara y no le da nada. Y otra vez, al primero Dios le concede su bendición, mientras que al segundo Dios mismo se encarga de oprimirlo. Dios es el mismo que bendice o que maldice, dependiendo de la situación. Y aquí, más que un consejo, el corazón compasivo debe evidenciar el cumplimiento de un mandato, pero a su vez la práctica de un estilo de vida. Esa es la sabiduría que Dios quiere que obtengamos y ejercitemos. Una que se relaciona y se preocupa por quien lo necesita. Una que no está solitaria, inmersa en los libros o ganando conocimiento desde sus respectivas actividades. Hasta aquí hemos resuelto las preguntas de quién es el objeto de la compasión, ¿no? ¿Cómo es el corazón compasivo y qué implicaciones tiene el compadecerse de ellos? El objeto es el necesitado, el afligido, el pobre, la persona que además de no tener mucho para subsistir, tiene otros problemas de mayor índole que solucionar. Lo que hace el corazón compasivo es acercarse a ese tipo de personas, brindarles solidaridad, demostrarles afecto, darles con generosidad los elementos físicos que requieran y estar con ellos en sus aflicciones, acompañándolos. Quien no hace esto es un opresor que se burla de ellos, los explota, los mira con mala cara y no les da nada. Las implicaciones del compadecerse del necesitado están contenidas y decididas por Dios mismo. Así se resuelve la segunda parte de la bienaventuranza. Aquellos que se compadecen de los otros son bendecidos por Dios. Cuando el tal sufra aflicción, es el mismo Dios quien estará de su lado apoyándolo, protegiéndole la vida, alentándolo, defendiéndolo de los que buscan su caída. ¡Y qué asombro! Aquel que sirve a los pobres en señal de compasión es, dice el sabio, como si le estuviera prestando a Dios. Pone a Dios como si fuera el necesitado de un préstamo, para que cuando tú estés en la mala, Dios te pague. Este al final le dará su recompensa por su buena obra. Parece un poco a aquellas palabras de Jesús al final del primer evangelio, en Mateo capítulo 26, versículos 35 al 40, pero ese es otro tema que no podemos tratar en esta predicación. Sin embargo, luego de solucionar todas esas preguntas que nos amplían ricamente la bienaventuranza, aún falta otra por responder, que es igualmente importante. Y bueno, ¿cómo le hago para ser compasivo? ¿Qué modelo debo seguir? Y seguro que ahora hablará de la Madre Teresa de Calcuta, de Gandhi o de una persona cercana que le ha enseñado cómo se debe vivir la compasión. Pero si damos una vuelta a la página del Evangelio que acabamos de estar estudiando, encontraremos que Jesús es uno de los mayores modelos de compasión que se podrá vislumbrar. No estoy diciendo con eso que una de las maneras para interpretar las bienaventuranzas es buscarlas en la vida de Jesús, para ver si Él sí las cumple y a ver si podemos tener como que una excusita para nosotros. No. De ser así, diríamos que Jesús fue el más bendecido de la tierra, rozando en la dicha perpetua porque siempre estuvo acompañando al compasivo, pero ya vimos cómo murió, ¿no? Por lo menos esta bonanza, si bien no nos muestra esa realidad en la vida de Jesús en esta tierra, sino en la manera en cómo Dios lo exalta en la resurrección, esta bonanza sí encarna como ninguna otra el sentir y el motor de Jesús en sus relaciones con los demás. Con solo decirte que la primera cosa que nos cuenta el evangelista luego de que Jesús termina su sermón en la montaña es la sanación de 3 enfermos que pidieron a él por su sanidad. El primero era leproso, una persona enferma que pide por su propia sanidad. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Más interesante aún, el segundo era un centurión romano, afligido por el sufrimiento de su criado paralítico. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Y por último, sana a la suegra de Pedro, tendida en una cama por una fiebre. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Y si fuera poco eso, también sanó a 2 ciegos que clamaron por compasión, y a un mudo atormentado por un demonio. Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 34.
Hay demasiadas historias que presentan a un Jesús acercándose a los más necesitados, ya sea para sanarlos, para brindarles algo de comer, para liberarlos de los demonios o para sencillamente acompañarlos en su aflicción. Pero el resumen de estos sucesos es lo supremamente importante. Se nos dice que Jesús recorría las aldeas enseñando, proclamando y sanando enfermedades, pero simultáneamente estaba viendo a la gente de rostro a rostro, de corazón a corazón. Jesús observaba a sus prójimos y el evangelista nos asegura que viéndolos tuvo compasión de ellos porque estaban angustiados y afligidos como ovejas que no tienen pastor. Y como vimos, no necesariamente es gente que vive en la indigencia, no, para nada. Puede ser gente que tiene algún problema de salud, algún endemoniado, algún pariente que está angustiado por la salud de uno de sus seres queridos, algún desorientado, algún marginado social. Todos ellos son pobres, afligidos, necesitan. Todos tienen algo en común, están en la misma situación. Necesitan que alguien se compadezca de ellos en sus adversidades y que acudan en su auxilio. Por eso las palabras de Jesús hieren como aguijón sobre nuestro supuesto corazón compasivo, como gente que le sigue, cuando nos dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Interesantemente, en el contexto, el campo son los afligidos, y nuestra tarea como iglesia es ser compasivos con la gente que sufre. Nuestra petición debe ser que todos los cristianos se adhieran a la tarea. Nuestra recompensa será la compasión de Dios cuando nosotros estemos afligidos. Al fin de cuentas, nos falta por resolver una pregunta que no hemos formulado de manera tan explícita, ¿no? ¿Qué es compasión entonces y por qué es sabio hacerla? Pues, como dije al principio, sigue siendo difícil definirla en palabras. Y ahora podemos comprender qué tan corto se queda el diccionario. Pero en hechos está más claro. Sin embargo, me aventuraré a conceptualizarla. Compasión es preocuparse por el que no tiene. No es solo sentir lástima. Compasión es dar con generosidad y de buena cara al que le falta, no simplemente dar limosna. Compasión es sentir empatía y acompañar a los que sufren, no es simplemente visitarlos una vez. Compasión es servir al pobre, no explotarlo ni burlarse de su pobreza. Compasión es la sabiduría que definen los sabios, la oda que canta el salmista, la ley que redacta Dios y reconoce el profeta, el sentir que trastoca la manera de actuar. Compasión es la dicha y bendición del que se compadece por el que lo necesita, pues sabe que cuanto le toque pasar por ese camino, aquel soberano creador que ha visto su obra se compadecerá de él en el día de la angustia. Esta es la sabiduría de la compasión. Considérense benditos por el Señor los que tienen un corazón compasivo, porque ellos serán compadecidos por Dios. Ahora solo sobran las preguntas abiertas que dejaré a su propia reflexión. ¿Es esta compasión la que aplicamos y entendemos sus dimensiones? ¿Qué podemos hacer para que se convierta en nuestro ideal de compasión como iglesia? Tomémonos un tiempo para reflexionar y oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir, porque eso es sabiduría, vivir la compasión. Que en los momentos de aflicción de uno de nuestros hermanos cercanos, de un prójimo que necesite de algún momento importante en donde podamos extender la mano a otro,
Nuestro corazón desborde de alegría por hacerlo, sabiendo que en nuestros momentos difíciles, tú que estás viendo esas acciones de buena gana, te acercarás a nosotros y te compadecerás por nosotros. Ayúdanos a clamar si hemos sido así, Señor, por tu compasión en medio de nuestras aflicciones. Pero también ayúdanos y motívanos a ser compasivos con quienes lo necesitan cuando estemos en momentos propicios para hacerlo. Te lo pedimos, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Amén.